Buenos Bue- días a todos y buenos a días. todas. Buenos días. Bueno, después de los ajustes que hicimos, vamos a dar hoy comienzo a la teórica, que era, acá me doy cuenta que quedó como tema 4, pero es tema 3, la estética de la máquina de Le Corbusier. Y hoy, digo, la va a conducir más Santi la clase, así que esta teórica, que la viene dando hace mucho tiempo, así que es por la teórica que por la que está acá, podríamos decir. Claro, Por esta otra y la parte. elección internacional. Claro, así que bueno, vamos a ir incorporando son algunas ideas, parece que es como la figurita esperada de Historia 4 muchas veces, así que, bueno, igual ya tuvimos la Bauhaus, que no está grabada, así que seguimos con el personaje muy conocido y idolatrado por algunos, ¿te parece, Santi? A veces, sí, es Y Le Corbusier. es bastante particular. Yo me acuerdo de un proyecto que hice una vez en la facultad, primer año. Llegué a la facultad y me hicieron diseñar ¿cómo se llama? Un mirador en una barranca. Yo tenía que diseñar la barranca y el mirador. Y cuando terminé de diseñarlo, que era como toda una, no sé, una cuestión que estaba como colgando de la barranca, me dijeron, es igual a lo que pensaba Le Corbusier. Yo la verdad que no entendía en ese momento de qué se trataba todo eso, después me di cuenta que no tenía nada que ver, pero de algún modo Le Corbusier, como te decía, como hablábamos hace un ratito, siento que naturalizó, o sea, marcó el inicio de un montón de procesos proyectuales que hoy en día se encuentran naturalizados. Hoy en día nosotros seguimos, de algún modo, tenemos en la cabeza un montón de cuestiones que Le Corbusier en su momento sistematizó y sintetizó, puso de manifiesto. Y me parece como interesante eso del personaje este en particular. Lo mismo la Bauhaus y lo mismo, bueno, cuando veamos a Mies y otros personajes. Este, pero bueno, entonces, tomándonos del texto de Colquhoun, me parece interesante esto que plantea Alan Colquhoun en relación al retorno al orden, ¿no? De algún modo, si las vanguardias anteriores o hasta la Primera Guerra Mundial habían sido, de algún modo, esta idea de, eh, digamos, la crítica muy fuerte hacia la cultura de su tiempo, y la propuesta como de una estética radicalmente diferente a lo que existía. Acá, Rupturista. claro, y totalmente rupturista, acá Le Corbusier ya no es tan rupturista, ¿no? Entonces, este retorno al orden de que habla un poco Colquhoun, que tiene que ver, por un lado, con una vuelta al pasado en muchos casos, o con una apoyatura en la tecnología, ¿no? Sí. En ese lado es en el cual también se encuentra un poco Le Corbusier, eh, y digamos, el Le Corbusier, podríamos decir, como formativo, este periodo formativo de Le Corbusier, arrancaría más o menos, en realidad arranca en un clima de preguerra, en 1908, 1909, ¿no? Hasta, les diría, los años 20, como que ahí tenemos este primer Le Corbusier. En la línea de tiempo Sí. tenemos, por un lado, arriba, lo que está arriba lo vamos a profundizar al final, que tiene que ver con toda la secuencia de ideas de Le Corbusier que nos va a llevar a este desarrollo de la estética de la máquina en base a los 5 puntos. Y lo, y lo que tenemos abajo es, más que nada, un análisis contextual con ciertos hitos que nos permiten comprender el desarrollo de esas ideas dentro de este retorno al orden Sí. con Le Corbusier. Sí, el tema es cómo fue construyendo. Y ese retorno al orden, es como, también son esas contradicciones que aparecen, ¿no? Porque es como, no se vuelve al pasado, digo, sino hay como una resignificación y con ideas muy, al mismo tiempo, muy de la sociedad en la que vivo, o muy innovadoras, ¿no? En ese sentido, cómo resignificar, digo, cierto, es como la construcción digo, después de esas rupturas que se generaron, bueno,
necesito un orden, no puedo estar rompiendo constantemente, Claro, ¿no? Me claro. parece que hay algo interesante y un poco en sus ideas se ven, se ve esto con más claridad porque, con mucha claridad, a diferencia de de estas ideas, de estas transformaciones en el lenguaje que vimos en las dos clases anteriores, digo, que tiene que ver con una mirada, también tiene que ver con su postura político-ideológica, mucho más conservadora, más asociada a la clase, a los sectores dominantes, más conservador, con ideas que a veces, ¿no? Esto también lo hablábamos antes, Sí, que, sí, que sí, sí. tiene que ver con sus ideas. Digo, está como en la oposición de Gropius en ese sentido, podríamos decir. Totalmente, claro, claro, es otra. Sí, 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 Así es que, otra por cabeza. más que se van a cruzar, ahora vamos a ver. Pero Claro. bueno, entonces Entonces, empecemos a armar, digo, su formación un poco, donde él, ¿no? Me parece que es importante. ¿se acuerdan de Peter Behrens? No, de Auguste Perret, perdón. Esta es el edificio de la Rue Franklin que Perret había diseñado en París. Le Corbusier en realidad nace en Chaux-de-Fonds, un pueblito en Suiza. Trabaja ahí con su papá relojero y digamos, se pone en contacto con ciertos personajes relevantes de su ciudad que le dicen, no, bueno, en París en realidad se encuentra como lo interesante o lo más vanguardista, entonces bueno, él se va a París con su primo Jeanneret. Y ahí se pone en contacto con Auguste Perret y trabaja un tiempo con Perret. Entonces, claro, si de algún modo lo que habíamos visto en relación a este edificio es esta expresión, ¿no?, de Perret, de discernir entre la estructura y el cerramiento a través de estas distintas texturas, ¿no? O sea, marcar con estas placas más lineales dónde se encuentra la estructura y el cerramiento con estos dibujos un poco más como descontracturados. Eh, Le Corbusier va a comprender que con estas ideas de Perret lo que puede hacer es también construir un sistema que sea de algún modo funcional bueno, por un lado, a la industria, pero también a transformar esa espacialidad. Porque en realidad lo que Le Corbusier, digamos, lo que Le Corbusier va a sostener, a diferencia por ahí de Perret, en Perret ese llamado al orden tiene que ver un poco más con ciertas ideas Beaux-Arts. Él sigue como pensando en tonos clásicos, ¿no? Le Corbusier va a pensar directamente en esta asociación con la máquina industrial, ¿no? Me parece que ahí hay como una diferencia importante. Entonces, bueno, entre 1908 y 1909 trabaja con Perret, digamos, se empapa en del hormigón. Ah, y eso, para Perret Sí, el hormigón sigue importante. siendo piedra, ¿no? Sigue siendo como la piedra líquida, pero es piedra. Eh, Sí. en cambio, Le Corbusier le va a dar otra vuelta de Por, plasticidad. por- por eso tiene que ver ese tratamiento que se ve acá, digo, esa Claro, decoración, estilo, sí, 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 piedra. Pero sí, digo, pero también es con quién va a aprender a usar y utilizar el hormigón, digamos. totalmente. Y ahora nos vamos a otra experiencia también de Le Corbusier, que acá es con Peter Behrens. Esta obra ya la vimos, ¿no? Ya la trabajamos, pero digo, también Le Corbusier trabajó en el estudio de Peter Behrens, y también, digo, acá, digo, es esa articulación entre, digo, como que como parte de su formación, y acá compartió espacio con Gropius, más allá que, como dijimos, están como, en términos ideológicos, totalmente diferenciados, ¿no? Pero un poco dar cuenta de esa formación de Le Corbusier o cómo fue formando y a partir de esas experiencias va a construir sus ideas, ¿no?
Totalmente. Y esta idea de la vuelta, ¿no? Esto del retorno al orden, con lo que insisto tanto, también lo podemos ver en esta Ujú. fábrica, porque en definitiva lo que tenemos es una geometría, ¿no? Que nos va marcando un ritmo, una Mm, modulación, y en mm, ese sentido, como expusieron los chicos cuando mostraban esta lámina, ¿no? O sea, esa geometría es la geometría de la máquina también, de todas esas máquinas mm. que contiene esta fábrica. Vale. Entonces, ahí es donde la geometría se hace funcional al objetivo, ¿no? Y lo que se va a tomar justamente de la historia, algunas de las cosas que se van a tomar justamente de la historia, van a tener que ver con esa geometrización del espacio. Ujú. Y, y bueno, y acá, ¿qué nos está mostrando? Es parte también de dónde él va a sacar parte de sus ideas. Este es su libro de viajes por Oriente, ¿no? Y que seguramente, digo, por teoría o en algún lado, esto es digo, me parece que han trabajado parte de esto ustedes, pero em, nos parece como súper importante porque esto después va a ser como fundamental, esa experiencia, ese viaje de conocer, y parte de Le Corbusier también, parte de sus ideas tiene que ver con esas experiencias, y un poco ahí en ese retorno al orden, acuérdense de los Grand Prix, no de los Grand Prix, perdón, del principio cuando en Historia 3 vimos lo que era el Grand Tour, me confundí, Claro, ¿no? Digo, como esos viajes como iniciáticos en la profesión del arquitecto, ¿no? De esa experiencia de ir a ver las ruinas, acá esa experiencia de él de viajar para conocer eh, eh, diferentes tipos de arquitecturas y de esa experiencia sacar ideas innovadoras. Digo, también lo vamos a ver, me parece, no sé si yo ya estoy como mareada, no sé si dimos esa teórica o al final no de Le Corbusier su visita acá a Buenos Aires, donde él encuentra en las casitas del conurbano la modernidad, ¿no? Cuando en sus paseos, cuando vino acá, creo que lo, invitado nom- por lo nombraste como al pasar en la última teórica de en historia la 3. última teórica, ¿no? Sí, sí, sí. Este, que en esas, digo, en esas casitas al borde, digo, de lo que era el suburbio, pero no las quintas suburbanas, sino las, eh, digo, sobre todo con el límite contra cercano a la General Paz, digo, él encuentra, digo, en esas casitas la modernidad, ¿no? Cuando viene acá a fines de la década del 20. Y acá un Totalmente. poco, Y es ¿no? como, y es esa modernidad, en realidad, la modernidad y la vuelta al origen, ¿no? Tenemos como esa Mm, tensión, porque fíjense que estas casas, estos, bueno, son todos dibujos de él, ¿no? De su sí, viaje, donde tenemos, bueno, arriba tenemos al Acrópolis con el Partenón, y sí, después abajo también, bueno, casitas de Estambul y de sí, Oriente, que es todo en realidad autoconstrucción lo que tenemos abajo, sí, ¿no? Sin embargo, él lo que rescata es esa noción de techo plano. Esa plano, cuestión, claro, esa cuestión de que el techo plano lo que nos permite es construir una arquitectura cúbica. Claro, empiezan a sí, encontrarse, ¿no? Un montón de estos pequeños cubos de mm, vivienda construyendo grandes paisajes. Y eso a Le sí. Corbusier le pareció fundamental, Bueno, por un lado, porque justamente en este afán de geometrización del espacio, Le Corbusier lo que va a terminar desarrollando es un poco la idea que digamos, lo que diferencia la racionalidad humana de los demás animales o los demás personajes del reino animal es justamente la razón. Pero no cualquier mm, razón, en realidad es la razón griega en algún punto, esa razón que contiene la abstracción de la forma pura como un elemento a priori. Entonces lo que Le Corbusier ahora, dice es, los sólidos platónicos, estos elementos que desarrolla Platón como el origen de la naturaleza, en realidad nosotros los podemos imaginar y entender a priori. Y en ese sentido la mm, arquitectura es mucho más, podríamos decir, aprehensible por la mente humana cuanto más abstracta es. sí, Eh,
Y él termina diciendo eso, la máquina es una abstracción y es como el mejor el desarrollo que ha hecho el hombre en relación a la transformación de la naturaleza. Eh, entonces, de algún modo, el descubrimiento del techo plano lo que le permite es justamente poder empezar a pensar en esa estética de la máquina. Pero lo más interesante de todo es que construye techos planos en Francia, donde es necesario el techo a dos aguas, el techo de fuerte pendiente, por un tema de nieve. O sea, le juega totalmente Sí, en contra el techo plano, si lo pensamos desde un carácter práctico. Pero sin embargo, rompe con la imagen tradicional. sí. Por un lado y después por el otro lado es, bueno, después eso lo vamos a ver eh, los 5 puntos, pero digo, en la incorporación, digamos, él se queda como medio fascinado con la incorporación como un espacio más o un ambiente más como la terraza, ¿no? Sobre Claro. todo, pero digo, está pensando en Oriente, donde con el calor la gente duerme, digo, se Duerme en las transforma como, terrazas, claro. claro, duerme en las terrazas. Entonces es la incorporación de un plano, digo, más que no estaba incorporado. Entonces eso es como, digo, también es como parte de su fascinación, además de la abstracción, ¿no? Claro. Fundamentalmente. Acuérdense que ustedes cuando cursaron teoría, digo, lo que abarca, el, el nodo que abarca Historia 4 es la abstracción, ¿no? Entonces, Claro, digo, fíjense la fuerza. Y claro. acá es como un, ¿no? Entonces esto es, ¿qué les estamos mostrando acá? Bueno, tiene que ver con parte de la como documentación, que es escritos directamente de Le Corbusier, Nació una arquitectura, y acá, ¿con qué nos encontramos, Santi, con estos volúmenes? Y acá lo que tenemos es una especie de reto que Le Corbusier le hace a los arquitectos, ¿no? Le Corbusier escribe en este, digamos, todo este libro que se llama Hacia una arquitectura es una compilación de textos del Esprit Nouveau, Sí, eh, que ahora nos vamos a meter. de su revista, claro. Entonces, él escribe estos volúmenes en el Espíritu Nuevo que se llaman Tres advertencias a los arquitectos, en donde lo que les recomienda a los arquitectos es que dejen de pensar en estas arquitecturas decoradas del pasado, que en un momento en el texto de Colfund dice como si fueran las vísceras del cuerpo humano que se muestran, ¿no? Él prefiere guardarlas y mostrarnos justamente esta idea del volumen, el volumen puro. Pero claro, fíjense que no tiene ejemplos de arquitectura para mostrarnos cómo son los sólidos platónicos en el espacio. Entonces, ¿qué hace? Toma silos, toma fábricas, toma lugares que no son arquitectura para mostrar cómo el arquitecto debería pensar en ese objeto volumétricamente. Lo interesante es que los silos que están viendo abajo, que dicen silos elevadores de trigo en Canadá, son en realidad nuestros silos Bungiborn, que tenían frontis griegos, pequeños frontis griegos en todo el coronamiento, y Le Corbusier hizo un hermoso fotomontaje y le voló los frontis y dejó de manifiesto el volumen. Digo, nada, un genio total. Pero a lo que voy es que la gran crítica que Le Corbusier, digamos, la primera crítica que Le Corbusier le hace al arquitecto es justamente que no puede pensar, digamos, que tiene que pensar en el volumen desde lo abstracto y dejar de pensar en la decoración a priori. Algo que Le Corbusier dice es, no puede ser que vivamos, o sea, nos movemos en transatlánticos, estamos desarrollando aviones, al señor, al ciudadano moderno metropolitano le encanta el automóvil y quiere vivir en casas del siglo XIX, no tiene ningún sentido. La casa tiene que ser una máquina más, y en ese sentido tiene que funcionar como tal y adecuarse, bueno, a los tiempos actuales, 1910. ¿No? Eh, Claro. Y acuérdense del videito que les pasamos, ¿no? Al principio, en la claro, primera clase. totalmente. La Mm. otra crítica que hace es en relación a la superficie. ¿Cómo trabajar las superficies? Y acá toma fábricas. Eh, Fíjense que en realidad lo que Le Corbusier dice es, bueno, los planos acristalados no tampoco tienen por qué estar informándonos en relación a si tenemos un acceso o si no tenemos el acceso o lo que sea. Entonces, lo que él muestra es justamente superficies con aventanamientos regulares, absolutamente regulares, donde no hay ningún tipo de jerarquización. Podríamos Mm. pensar
¿cómo se llama? Esta idea de Mondrian, ¿no? Como la búsqueda de construir una imagen de jerarquizada, Le Corbusier la encuentra en la modulación y en la estandarización de la ventana, ¿no? Esa ventana que se puede producir en serie, que es la misma, y que ordenadamente nos construye una volumetría, ¿sí? Donde hay algo que también dice Colquhoun en un momento, este paso como del individualismo al colectivismo, ¿no? De algún modo, Sí. en estas ventanas podemos ver un poco ese afán de pensar en la totalidad y dejar de pensar en decorarle la ventana al señor que vive en el tercero B. Este, Mm. claro, entonces bueno, la idea de la superficie tiene que ver con eso. Sí, sí, son como ideas que construyen lo que se denomina como el espíritu nouveau, ¿no? Esta depuración formal. Y Depuración, sí. la última advertencia, que es para mí como la más densa y la más interesante, es justamente la idea del plan. El plan no es el plano específicamente. El plan es el recorrido en el plano, digamos, es la disposición de los elementos en el plano intencionada por el arquitecto. Lo que Le Corbusier dice es el arquitecto el que maneja el plan, el que maneja la extensión del territorio. Entonces, si en altura, si en el volumen, si en las superficies, nosotros tenemos que mostrar un orden, porque eso es lo que percibe el ser humano, y cuanto más platónico, depurado, irregular sea, más eh, sencillo va a ser para la gente comprenderlo. Sino que en realidad, digamos, en el plan lo que vamos a hacer es disponer las funciones de ese edificio en el espacio. Y así, bueno, lo que están viendo es la imagen de, ¿cómo se llama? La Acrópolis de Atenas, donde hay un recorrido intencionado desde el acceso para llegar hasta el templo, pegando como toda la vuelta, ¿no? Y estos volúmenes que comienzan a verse, el del Partenón a la izquierda, el del Erecteion a la derecha, y ahí empezamos como digamos, hay un paisaje intencionado a medida que uno recorre esa Acrópolis. Bueno, este mismo principio es el que Le Corbusier va a llevar a las plantas. Entonces, el plan es un tipo de composición que tiene que ver con la relación entre el tiempo que nosotros recorremos y con qué nos vamos encontrando. Y esto en realidad responde a la promenade arquitectural, o sea, a ese gran espacio rampado que Le Corbusier va a insertar en muchísimas de sus arquitecturas, en donde él, claro, va a estar mostrándonos justamente qué ver, cómo verlo y cuándo verlo. Claro. Entonces, Sí, fíjense que hay como, digamos, si miramos hacia atrás, podemos encontrar que hay algún tipo de búsqueda espacial de dominio del espacio en este sentido. Lo podemos encontrar en Adolf Loos con la Rauplan, ¿no? Con ese claro, gran exactamente. hueco que atravesaba y que nos estructuraba la vivienda. Podemos encontrarlo también en la casa Schroeder con esta cuestión de jerarquización, ¿no? Y este movimiento que empieza a ser como circular en algún punto, ¿no? Estos planos que van flotando y que van como rotando en el espacio. Entonces, lo que Le Corbusier está haciendo es justamente como intencionando esas ideas de manejo espacial que se venían dando también en relación a la extensión, en relación a el recorrido de ese espacio. Sí, el Bueno, también lo podemos recorrido. ver Que un en Ray. poco, sí, Ray también. también había planteado No, un y poco el acá, recorrido. digo, parte de ustedes, el año pasado cuando fuimos al Congreso Bussart, algunos de ustedes fuimos a visitar, hicimos como el recorrido en A la Casa Curuchet, y ahí como que queda claro, mismo, me parece. Bueno, entonces, parte de todas estas ideas, como dijo Santi, se ven en lo que se llama, digo, la revista, digo, que va como sintetizar todas estas ideas y van a aparecer, que es el espíritu nouveau, y donde él va a plantar esa relación que estaba diciendo Santi, entre arte y sociedad, ¿no? Y nuevamente, acá aparece, me parece que esto está claro en el texto de Colquhoun, ¿no?
entre esa juxtaposición entre lo viejo y lo nuevo, ¿sí? La importancia de vivir en esta era de la máquina, donde hay cierta precisión, esa sensibilidad que él dice, aliada a la razón, esa como va primando todo, entonces, y aparece lo que él articula, o busca articular, es esa idea de entre tecnología y clasicismo, ¿no? Y en realidad va a dar una vuelta más de tuerca y él, digo, ¿por qué? Porque está buscando esa abstracción que, como Santi se los mostraba, es en los volúmenes, en los planos, ¿no? Em, y, em, eh, y lo que él va a plantear que el artista, ¿sí? No, es lo que, digo, es como que borra esa cuestión individual del artista, ¿no? Y hace con mucha claridad esa articulación o esa unidad entre ciencia y tecnología, que es lo que importa y aparece acá fuertemente en esta publicación. Lo que estamos viendo es como cada uno de estos nuevos lenguajes o tiene su escuela, como la Bauhaus, o tiene su publicación, ¿sí? Como de Stilg, y acá tenemos el espíritu nubo, ¿no? Como ciertos como, como Claro, manifiestos, es un ¿no? manifiesto, Son ¿sí? manifiestos. Eh, Acá, viste, es una revista, acá internacional de la estética también, ¿no? Como plantear nuevas ideas. Y cómo vemos esto, ¿sí? Cómo estas ideas vimos en ese recorrido que él, en estas advertencias que les hace a los arquitectos, y cómo va a plasmar estas ideas también en su etapa pictórica. Nuevamente aparece esa relación entre la pintura, cómo desde la pintura podemos pasar a la tridimensionalidad que nos plantea la arquitectura, ¿no? Totalmente. Y Entonces, fíjense, este es uno de las naturalezas muertas que pinta Le Corbusier, y a diferencia de otras de la naturaleza muerta tradicional, lo que tenemos son todos objetos creados por la industria. Tenemos una jarra, tenemos una guitarra, tenemos botellas de vidrio, ¿no? Botellas, botellones, tenemos copas. Entonces, digamos, la crítica un poco del purismo hacia el cubismo, ¿no? La crítica esta va a estar sí, hecha sí, por sí. Stefan, que también es un crítico de estética y un pintor, y Le Corbusier hacia el cubismo, es que si bien el cubismo ha logrado romper con un montón de cuestiones muy interesantes, como ser, por ejemplo, digamos, la tiranía de la perspectiva para comprender el espacio, introduce el movimiento dentro de ese espacio estático, aparece la abstracción con el cubo. El problema es que justamente digamos, la modalidad que tiene el cubismo para expresarse es una modalidad que tiene que ver con el movimiento. Entonces hay como un multifacetamiento, podríamos decir, del movimiento, y eso para Le Corbusier y para las ideas del purismo justamente opera en contra de la síntesis que necesita la mente humana para poder entender qué está viendo. Entonces, en ese sentido, digamos, lo que el purismo propone es justamente a través de esta composición con estos elementos, todos producidos desde la industria, empezar a ver cómo se tocan, cómo se generan unos a otros, cómo se componen unos a otros. Hay una cita en este libro hacia una arquitectura de Le Corbusier donde él dice, bueno, a ver, estamos en una reunión, ¿no? Nos juntamos en una reunión, nos juntamos a comer y tenemos una mesa, y está la mesa puesta y tenemos puestos vasos, platos, cubiertos, la comida, se sirven fuentes, y cuando la reunión termina, todos los elementos se encuentran dispuestos de manera funcional a la reunión, es decir, cada cosa se encuentra podríamos decir, a la distancia que se necesita para que la reunión funcione. Esa es la búsqueda del purismo, entonces, cómo se tocan las curvas de los distintos elementos, cómo se componen estas rectas, fíjense, horizontales en relación a cuánto está llena ¿cómo se llama? Cuánto está lleno el vino en relación a cuánto está llena la jarra que tenemos acá en primera plana, por ejemplo, ¿no? Genera como una serie de
sistematizaciones, podríamos decir, pero también como una serie de síntesis, ¿no? Entre horizontales, verticales y curvas, que de algún modo tienen que ver con esa juntura de la materia en el espacio. Y esto lo vamos a ver después en sus viviendas. En sus viviendas él va a estar pensando en estos términos, claro, en estos términos materiales. Sí. No, porque es como que lo que dice Le Corbusier es que el objetivo de la arquitectura, ¿no? Es crear organismos viables, ¿no? Satisfacer los requerimientos funcionales, ¿sí? Em, eh, por medio de las formas, ¿no? Claro, Digo, y en ese sentido, ¿no? Acá está esa relación entre la viabilidad técnica y la forma estética. Digo, y lo que vos planteabas, ¿no? Es como, lo interesante es como objetos, como toma determinados objetos como emblemas de la vida moderna, ¿no? Digo, como objetos cotidianos que en su momento cotidianos, no ¿no? tenían Estos objetos. ninguna Sí, cuestión, digamos, de sí. importancia, podríamos decir. Claro, estos objetos, como él los dice, como banales, y al mismo tiempo, como planteas Vázquez, son susceptibles a la infinita duplicación, pero también te van construyendo esa espacialidad, que la vamos a ir viendo, que esto va a estar como muy claro eh, en, en sus obras, ¿no? Y sobre todo lo vamos a poder ver reflejado en sus plantas. Claro. Em, eh, y en este sentido vienen estas explicaciones, ¿no? Digo, Del retorno al orden. en orden claro. Claro, entonces, si por un lado Exactamente. tenemos esa juntura de las cosas, por otro lado también lo que vamos a tener es esa proporcionalidad de las cosas. Entonces, acá es donde Le Corbusier se vuelve un Le Corbusier que retoma la historia, ¿no? Fíjense, Sí. series de Fibonacci, rectángulos áureos, para explicar la Notre Dame de París, para explicar ¿cómo se llama esto? La cúpula Kemeni eh, de Carlomagno. Entonces ahí sí es en donde aparecen las proporciones relacionadas al cuerpo humano. O sea, Le Corbusier acá sí digamos, se vuelve, se toma de la historia, Clásico. y lo que sostiene es que desde las pirámides egipcias, los griegos, pasando por, bueno, el románico, el gótico, etcétera, y en el Renacimiento también, y a posteriori, se han tomado siempre formas digamos, formas cuyas proporciones devienen del cuerpo humano. Eh, o de elementos de la naturaleza. Digo, pero que de ese modo no son simpáticas, de ese modo nosotros construimos una empatía con estas formas. Claro, empáticas. Es eso lo que está buscando el acuerdo. Fíjense, acá tenemos el Petit Trianon, tenemos, ¿qué más tenemos? El Capitolio de Roma, diseñado por Miguel Ángel, y abajo de todo tenemos la Villa Job, que la diseña Le Corbusier mismo. Y ahí él nos muestra, fíjense, la cantidad de rectángulos áureos diferentes que podemos tener entre, claro, eso que está señalando Vale, que es el volumen principal, o la ventanita, ¿no? Digo, todo responde a una misma lógica proporcional. Y en ese sentido, esa armonía es necesaria para poder transmitir lo más claramente esta idea que él tiene del espacio ordenado y organizado. Ordenado y organizado como si fueran leyes también, ¿no? Digo, Sí, eso también me parece interesante. Fíjense, acá tenemos también dos casos. Uno es ¿cómo se llama? La Casa de los Enfants, hacia un lado, claro que es una estructura totalmente moderna, es un atelier con un espacio en doble altura, esa escalera caracol que sobresale, ese techo medio fabril, ¿no? Ese aventanamiento transparente que construye una relación entre el interior y el exterior, construido con una serie de rectángulos áureos, del mismo modo que la Villa Schrob, que es la que también acabamos de ver en la imagen anterior. Entonces, esa misma. Entonces, ahí es donde, claro, tenemos como dos lecciones de historia de Le Corbusier. Una tiene que ver con los trazados reguladores y otra tiene que ver con la estética
propia de la máquina. Porque lo que Le Corbusier dice es, bueno, en realidad el Partenón, ¿qué es el Partenón? El Partenón, más allá de ser estas formas organizadas, digamos, esta totalidad, ¿cómo se llama? Geométrica en el espacio y qué sé yo, el Partenón es un elemento, es como un automóvil, se construyó por partes, se construyó en tiempo récord, responde a la función que los griegos necesitaban en ese momento en Atenas, que era construir el espacio de Atenea lo más rápidamente posible. Entonces, bueno, es un producto, podríamos decir, de la sistematización de la época de los griegos. ¿Y el automóvil qué es? Lo mismo, pero en relación a la industria moderna. Claro. Entonces, fíjense cómo, bueno, eso, Le Corbusier lo que hace es de algún modo como reformular, podríamos decir, a los griegos y darles un tinte de modernidad, Sí. claro, y de actualidad, pero en relación a la idea de la máquina. Uh-huh. Y parte digamos, de estas ideas, ¿sí? Van a cristalizar hacia mediados de la década del 20, 1925, en lo que va a ser el pabellón del Espíritu Nouveau en la Exposición Internacional de las Artes Decorativas de 1925, que también lo podemos pensar esto como un manifiesto, ¿no? Sobre todo, aparte como un manifiesto justo en la Exposición Internacional de las Artes Decorativas, él va a ser como bastante provocador con lo que está planteando. Pero nuevamente, ¿no? Digo, me parece que acá, digo, en la planta se empieza a ver un poco lo que marcaba Santi, ¿sí? Con el purismo, ¿no? Con las formas, la incorporación de las curvas, pero es como a partir de la abstracción de esos objetos cotidianos de la vida cotidiana, moderna, podemos también construir los espacios dentro de la vivienda. Y tiene que ver que de dónde sale. Nuevamente hacemos ese proceso, como desde la pintura podemos pasar, llegamos a la arquitectura, ¿no? Y metiéndonos en ¿por qué decimos que es como bastante provocador? Porque es lo que va a proponer justamente en esta exposición internacional de las artes decorativas, es la abolición de las artes decorativas. Porque, ¿qué está proponiendo acá? ¿No? Digo, en ese diseño interior, ¿qué tipo de mobiliario va a proponer? Dos tipos de mobiliario, fijo y móvil, ¿no? Y él va a decir, primero piensen que estamos en 1925, en la entreguerra. Entonces, ahí tiene que plantear un hogar acorde a esa economía de posguerra, Claro. ¿sí? Y también dominada por un consumo empieza a aparecer ese consumo más masivo y de producción en serie. Porque todos los objetos que tenemos acá podrían estar acá o en otro lugar. Entonces, ¿cómo, esa producción es en serie? Entonces ahí es lo que él está diciendo, ¿viste? Es esa cuestión de esas artes decorativas en realidad un nivel de simplificación y de estandarización importante, ¿no? Uy, te me quedaste colgada. Pensar Vale. esos modulares fijos. Mm, vale, bueno, sigo yo, si no. ¿Eh? Ahí está. No, te habías colgado un minuto. Nos quedamos en modulares fijos. Pensar en esos modulares fijos. De almacenamiento integrados en el fondo arquitectónico y los modular y lo móvil, ¿no? Como muebles simples que se pueden reproducir en la industria, hay una reproducción industrial disponibles en el mercado, ¿sí? Que son las butacas, las sillas, Las digo, pinturas. sí, y que me permiten, digo, acomodarlo a la funcionalidad que le quiero dar a ese espacio, ¿no? Ahí está el tema del object type, claro, y el purismo, ¿no? Claro, claro, sí. Entonces, y lo que termina armando es un montaje, digo, es lo que dice, Sí. de objetos tipos,
de estos objetos tipos, que no tenían ninguna relación formal entre unos y otros, pero que me terminan permitiendo esto. Entonces, y construyendo una espacialidad. claro, exactamente, definiendo cada uno de esos, sí, de esos espacios. Y esta, digo, y lo que genera es una expresión estéticamente unificada de la era industrial, propia de la era industrial también, ¿no? Entonces, esto también es interesante, ahí es una vuelta de tuerca que tiene, que para nosotros, digo, lo interesante y un poco, me parece que tiene que ver con algo que dijo Santi al principio de la teórica, ¿no? Como un montón de cuestiones que las estamos analizando, para nosotros, y cómo pensamos nuestra espacialidad, nuestras formas de habitar en el mundo, en la actualidad, están como muy naturalizadas, ¿no? Es eso. Entonces, la idea es, al historizar este proceso, darnos cuenta, bueno, ¿cuándo empezó esto? Claro. ¿No? ¿Cuándo empezamos? Por más que, digo, por ahí siempre como vuelvo, el pabellón del Espíritu Nuevo y decoración interior, digo, con un prototipo de que te arman de los departamentos nuevos, edificios nuevos que te dan para vivir hoy en la actualidad, no se diferencia, no hay nada nuevo. ¿No? Digo, Totalmente. el tema es que estamos en 925, ¿no? Eso es lo Claro, interesante. hace 100 años. Sí, lo otro interesante es cómo estos objetos tipos que se reproducen industrialmente, los vamos a ver en la casa también de nuestros abuelos, o bisabuelos de ustedes, en espacios diferentes. Pero aparece, igual eso es interesante también, ¿no? Me parece. Y Sí. en este sentido, acá lo disruptivo acá es presentar esto y plantear la abolición de las artes decorativas en esta exposición, justamente. Y entonces fíjense que acá también la otra cosa que me parece interesante es que es un proceso de democratización del ornamento en algún punto, ¿no? O sea, lo que él está haciendo diciendo, bueno, todos podemos comprar en Sodimac, en Easy, nos podemos comprar estos muebles, armarlos y decorar nuestras casas. No hace falta que el sillón tenga la medida exacta del espacio para que nos ocupe toda una pared, o buscar la decoración de la lámpara que justo tenga el estilo decorativo que nosotros queremos, ¿no? Un poco lo que está diciendo también es eso, está en contra, digamos, de las artes decorativas, de ese mueble a medida, de ese mueble de artista, de autor. Sí, totalmente. Bueno, vamos a la Bueno, siguiente. vamos a la última parte, que me parece que vamos a ir más rápido, porque lo interesante acá es que muchas de estas cosas las vamos a resolver también con las fichas. Exactamente, así que vamos a contar algunos de los procesos como muy generales. Aparte, sí, para que esto no se haga eterno, ¿no? sí, también, ¿no? Bien, retomando la parte de arriba de la línea de tiempo, tenemos, por un lado, la idea de la Maison Dominó en 1914, donde Le Corbusier, retomando estos principios de Perret, lo que diseña son 3 losas con 6 columnas atravesadas, con un núcleo de escalera exterior. Ahí está. Entonces, es una idea síntesis que lo que nos permite es justamente construir podríamos decir, la envolvente que nosotros querramos. Queremos todo vidrio, le podemos poner todo vidrio. Queremos mampostería, podemos poner mampostería. Queremos rajas de ventanas, podemos poner rajas de ventanas o no. Entonces, ahí tenemos como una expresión, podríamos decir, de diseño heterogénea, pero que lo que hace es justamente poner de manifiesto la independencia entre la estructura y la envolvente, ¿no? Y por otro lado también el interior. En el interior podemos fabricarlo como querramos. Y es este punto en el que Le Corbusier encuentra esta idea de modernidad vinculada a el Citroën. Por eso hay una serie de viviendas que se van a desarrollar a través de esta estructura prototipo que se llama las casas Citroën, ¿no? Estas casas, claro, que funcionan como prototipos, que pueden ser reconstruibles en serie, que tienen un tipo de lógica espacial específica, ¿no? Que es la del atelier del artista.
un primer volumen en doble altura, un entrepiso por detrás que contiene en la planta baja servicios, cocina, baños, y en la planta alta la habitación, ¿no? Este es como lo mínimo que Le Corbusier considera que necesita una casa para funcionar, como si fuera un automóvil. De ahí que nos interesa esa cuestión de las leyes, ¿no? Acá es donde Le Corbusier empieza a pensar en este tema de las leyes. Hasta ahora podemos decir que una de las leyes es la cuestión estructural. Otra de las leyes es la cuestión del cerramiento, esa flexibilidad del cerramiento en relación a la estructura. Hay elementos fijos que necesitamos, como la escalera, las losas, las vigas. Hay elementos, todo lo demás puede, ¿cómo se llama? Variar. Lo mismo pasa con el automóvil, el motor, las ruedas, hay cosas que las necesitamos, Claro, y después las butacas. las butacas, después hay otras cuestiones que pueden cambiar, y la idea de la envolvente aparece, ¿no? Claro. Con claridad y tomando un objeto también característico del periodo, como con una potencialidad de futuro imparable tenía el automóvil también, ¿no? Es como que Claro. era esa... y algo también que tiene que ver con estas transformaciones en las formas de habitar, que aparte piensa como también, para una familia, para una familia tipo, cuando hablamos de las transformaciones en las formas de habitar, también estamos planteando esto, cómo se estructura la familia de una manera distinta, más pequeña. El automóvil también, ¿no? Esta idea aparece también en esta idea. ¿Cuántos pueden formar parte de este núcleo que se puede mover en esta máquina? Pero en ese sentido me parece. ¿Y por qué es tan importante, me parece, el automóvil? Más allá que, porque tiene que ver esa potencialidad de futuro y de modernidad que representa. Claro. Esta máquina. Es una máquina de habitar también, ahí, con claridad, ¿no? Cómo lo pensamos. Y a partir de esto, y hay parte de estas cuestiones, nosotros sabemos que también las trabajaron en teoría, ¿no? Y que las vamos a trabajar más en las fichas. Y aparte de esto, podemos pensar el poder estructurar, esto es lo que, estos 5 puntos de arquitectura, ¿sí? Para pensar que nos ha legado fuertemente la arquitectura lecorbusiana y que también se han naturalizado. Totalmente. Fuertemente, ¿no? Sí, me interesa también como la idea de que estos 5 puntos funcionan como leyes. No es necesariamente, digamos, se encuentran, pero se pueden expresar de diversos modos. No siempre vamos a encontrar una planta completamente liberada en su planta baja, no siempre vamos a encontrar una fachada completamente liberada también, o la azotea jardín. Hay algunas viviendas que hizo Le Corbusier donde no tiene la azotea jardín, en la mayoría sí, pero lo interesante es justamente que es eso, son leyes para la construcción de un habitar moderno. ¿No? Como acá es donde aparece también este rigor científico aplicado a esta estética, ¿no? Es eso. Sí. Y también y tiene que ver con un periodo y un proceso donde se están afianzando las disciplinas y la arquitectura y la validez, claro, ¿no? Claro. Ya, esta relación entre la tecnología y la arquitectura y la ciencia. Esto también tiene que ver, un saber experto, que es como, y entonces tenés que tener como una metodología, y esa metodología tiene leyes, entonces me parece que acá es como queda claro, él como nos permite estos 5 puntos pensar, y que fueron muy fuertes también para la construcción de lo que se ha denominado como arquitectura moderna, como parte de la construcción historiográfica del movimiento de la arquitectura. Si no tiene Pilotis, entonces no es arquitectura moderna. Si no tiene, ¿no? Exactamente. Esto es como lo interesante en términos historiográficos, ¿no? Y Cómo se construye esto. Sí. Y está bueno también pensarlos al revés, ¿no? Digo, ¿cuál es el opuesto del pilotis? ¿No? Bueno, el opuesto del pilotis es que la vivienda llega hasta el piso, y en ese sentido, bueno, cuando veamos a el Le Corbusier urbanista, el más funcionalista, ¿no? Él está en contra de la calle corredor.
Entonces, justamente elevar ¿cómo se llama? Elevar las viviendas lo que nos permite es como una expresión, poder vivir ese nivel cero en relación a la naturaleza de manera más directa, ¿no? La idea de la azotea jardín, en realidad yo considero que es eh, como una excusa también para buscarle un programa nuevo a algo que si no era muy irracional y que es poner un techo plano en Francia. Eh, Después, bueno, la idea de la planta libre, que es justamente va en contra del muro portante, ¿no? El muro portante, ese muro que nos genera estaticidad espacial y estructural también, ¿no? Bueno, la fachada libre, que tiene que ver con esta diferencia entre estructura y cerramiento, y la ventana alargada. La ventana alargada también es producto de esta negación de la estructura muraria, porque si la estructura muraria, justamente por su condición gravitacional, lo que nos permite es abrir ventanas mucho más, digamos, alargadas y finitas, porque necesitamos arriba un dintel que soporta las cargas superiores, lo que está mostrando con la ventana alargada es, miren todo lo que puede llegar a soportar, ¿no? Claro, esa es El la piso. estructura. Claro, y ahí es Claro. lo que nos está diciendo, esto es una lámina, chicos, que se pone, se saca, Se saca. es vidrio, que puede ser de lo que querramos, ¿no? Eh, entonces, hay un alarde estructural ahí, pero lo que hay también es una transformación espacial, y recordando el video de la tuberculosis, ¿no? Justamente esta necesidad de entrada de luz, ¿no? Como De luz, plena, de sí, iluminación y ventilación. sí. Y ese vínculo, digo, es como que con esa, como con romper un poco el límite entre lo interior y el exterior, digo, en algún punto, Sí, digo, en determinados espacios, ¿no? Y donde él puede, y quedan como sintetizados todos estos, y aparecen con mucha claridad los 5 puntos, es en La Ville Savoie, una obra que ustedes ya han trabajado en, en introducción, y digo, es una obra bastante, por eso no la ponemos para analizar, pero claramente se ven con mucha claridad esos 5 puntos. También claramente se ve en la misma planta, digo, podemos ver, digo, acá parte de ese cuadro que pusimos puristas, ¿no? Con las formas, ¿sí? totalmente. Como combinarlas, mismo en la terraza misma, ¿no? Me parece La centralidad de la rampa en la relación a la rampa, intención del recorrido. Fíjense que acá la tenemos con claridad. en las rampas, Le Corbusier no, siempre nos pone muros al final y nos abre los laterales. Él no quiere que nosotros miremos para adelante. Él quiere que estemos mirando todo el tiempo hacia los costados y veamos. Entonces, claramente, la rampa tiende a tomar esa centralidad en el trazado. Este, Sí, sí. y después, bueno, y esta idea del funcionalismo, ¿no? En relación a las funciones, que en este caso, por ejemplo, tiene que cumplir una vivienda. Los tabiques se disponen libremente según esas funciones, pero De por eso cada planta, digamos. es totalmente. Por eso también Le Corbusier en la fachada, ¿no? Nos arma como estas ventanas corridas que se encuentran ritmadas por la estructura, ¿no? Ritmadas y en las cuatro pasa lo mismo. Entonces nosotros no podemos saber desde el exterior qué está pasando en el interior también. En algún punto, esa es como esta idea de la estética de la máquina. Y fíjense otra cosa, a diferencia de Gropius y a diferencia de la Bauhaus, bueno, la Bauhaus no, de Gropius, bueno, sí, del edificio de la Bauhaus, Le Corbusier no desmaterializa la esquina. Y la podría No. desmaterializar perfectamente, pero no lo hace. Y no lo hace porque él considera que atenta contra esta idea del sólido platónico. Él necesita las esquinas y necesita los bordes para poder mostrar esa cuestión intelectual, ¿no? Esa armazón intelectual que uno hace cuando uno ve una casa de Le Corbusier. Uno tiene ese volumen flotante arriba, esa regularidad abajo de las columnas, e inmediatamente entiende o puede armarse una imagen hacia el interior. En realidad esto es una mentira, pero lo que sí transmite es como esa sensación de que comprendemos absolutamente todo el espacio con una mirada fugaz desde el exterior, ¿no? Ahí está esa síntesis purista también.
Sí. Y por otro lado aparece como la marca. Entonces ahí empezamos nuevamente con la contradicción entre artista, ¿no? No, Totalmente. porque el arquitecto como un experto, pero que ahí sigue estando el artista presente, la firma sigue estando, Sí, ¿no? claro, absolutamente. Me parece como que eso es como algo que no se termina de resolver. Fíjense, por Digo, no. ejemplo, claro, por ejemplo, en el encuentro que tenemos acá en la cocina comedor, entre esa columna curva, la viga que sostiene y cómo se separa de la losa, ¿no? Y cómo todo se combina con relación a la ventana corrida que tiene de fondo. Fíjense que las columnas son digamos, de sección circular, salvo una que es de sección cuadrada, que es el hogar. Entonces, esa no es estructural. Entonces Le Corbusier la plantea No. distinta. Con lo cual tenemos como la regularidad de la estructura, la ventana corrida, los distintos paños de cerramiento. Por eso también ese fondo rosa, no sé si es posterior o no, pero también como mostrando, bueno, esto es un paño, esto es otro paño, ¿no? Distintos cerramientos. Este, y cómo la composición de todo esto nos da una espacialidad. En ese sentido, para mí, esa lógica es muy similar a la casa Schroeder. O sea, uno ve la casa Schroeder, es un conjunto de planos, puntos, líneas, ¿no? Pero fíjense que Sí, 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 sí. la intención es opuesta. Acá hay una intención muy sistemática del espacio, mientras que en la casa Schroeder había una intención muy plástica del espacio. Sí, totalmente. Así que bueno. Bueno, Bueno, los despedimos porque me parece que se nos hizo un poco larga como siempre. Últimamente tenemos muchas cosas para decir y bueno, listo. Nos vemos en la próxima y no nos extrañen. ¿Algo más, Santi? no, nos vemos en un rato. Cerra. Chau, Nos chau. vemos en un rato. Chau, chau.